Hola, ¿qué tal, opositores a Guardia Civil? Bueno, estamos aquí, mi compañera Eva y yo. Vamos a presentar y vamos a hablar un poquito de nuestro temario extendido para preparar la oposición de acceso a Guardia Civil, escala de cabos y guardias. Y vamos a hablar también del resumido. El temario extendido tiene un total de 855 páginas. Y el resumido, pues prácticamente la mitad. Sí, unas 540 aproximadamente. Sí, lo que hacemos es resumir todo el contenido de los 22 temas de 2 tomos a uno solamente. La Guardia Civil, cuando pregunta, cuando hace sus exámenes, realmente son unos exámenes muy claros, muy tasados, muy correctos. Rara vez incluso hay que impugnar alguna pregunta, y son exámenes cuyas preguntas van al tenor literal de la normativa. Entonces nosotros en el temario extendido lo que hacemos es poner esa normativa. Trabajamos esa normativa, obviamente no es copiada del BOE, la trabajamos, pero intentamos mantener siempre el tenor literal de la misma. Y luego añadimos recursos. En este caso, una de las diferencias del temario extendido es la cantidad de recursos que también incluye con respecto al resumido. En cambio, cuando ya tenemos la normativa acotada de lo que queremos trabajar, eso lo resumimos todavía aún más. Entonces, el trabajo es un trabajo realmente minucioso y al detalle, porque tenemos que mantener al máximo posible el tenor literal de la ley, pero eliminando al máximo posible pues aquellos elementos que creemos que no van a ser preguntados. Y la verdad que desde que sacamos el temario 2021 y ahora el 2022, bueno, 2020-2021 y ahora vamos al 2022, ha ido bastante bien focalizado. Bueno, realmente son muy iguales el número de preguntas, muy parecidas el número de preguntas que han caído y que teníamos tanto en el extendido como en el resumido, rondando las 90. En el temario extendido eran 93 y en el resumido 89. Sí. Es decir, que está muy bien focalizado, sobre todo por el número de páginas que tiene, ¿vale? Tanto el extendido como el resumido. El extendido, y es una de las cosas que quería comentar en este vídeo, está muy bien orientado en cuanto a la cantidad de información que tenemos incluida, y es necesario que un opositor tenga un temario extendido porque pues bueno, requiere el estudio y requiere una base de conocimientos que tenemos que construir. Sobre todo un opositor que empieza a preparar la oposición necesita tener esa base de conocimientos para que desde ahí pues podamos construir todo lo demás, ¿no? Claro, tener en cuenta, por ejemplo, temas como derechos humanos, el tema 1, o temas como el tema 6 de instituciones internacionales. La jefatura nos propone conocer determinadas instituciones internacionales y de ello saber su historia, su estructura, tal. En el extendido lo tienes todo, ¿vale? Tienes eso incluso acotado. Obviamente el contenido puede ser infinito, pero no podéis estudiar hojas infinitas, ¿no? Más cuando uno quiera aprobar en 1 o 2 años. Entonces nosotros acotamos sabiendo que no tenemos toda la información que pueda haber a nivel mundial, pero que es suficiente para aprobar el examen. Y luego esa información la seguimos trabajando. Por lo tanto, como dice Antonio, teniendo un temario base sí que ya podrías, pasada una convocatoria, irte a un resumido, porque eliminamos todo ese contenido contextual de, por ejemplo, las instituciones internacionales, de su historia, de tal, para focalizarnos en probabilidades de pregunta. Entonces, lo que hacemos es, aquí tenemos toda la información, tenemos también señalado qué es lo que más preguntan, y entonces cogemos eso y lo trasladamos aquí todavía más sintetizado. Analizando pues las preguntas de examen que cada año nosotros pues una vez llega el examen incluimos, ¿no? Incluimos, si habéis visto nuestro temario y ahora lo estaréis viendo en el vídeo, pues una serie de sellos, unos circulitos donde ponemos qué pregunta ha caído en 2020 y qué parte del tema ha sido preguntado también en 2021. Con lo cual pues ya sabéis también un poco por dónde van los tiros en cuanto a tipo de preguntas, fechas, sedes, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que generalmente, pues, cuando analizamos el examen, cuando nos llega, vemos qué temas son más preguntados que otros. Por lo tanto, es lo que dice Antonio, vamos a seguir focalizando esfuerzos. Entonces, temas como, por ejemplo, el 1, en este último examen pasado cayeron un total de 10 preguntas.
Temas como el 9 de Derecho Procesal Penal, 11 de Constitución, no sé si fueron 9. Es decir, ya sabemos que la parte jurídica, en la primera parte del temario hay que centrarnos. Luego los temas como los del propio cuerpo, el 14, el 15, pues también una media de 5 o 6 preguntas. Hay que prestarle atención. Temas como literatura e historia, 2 preguntas. Bueno, no te estoy diciendo que te los dejes de estudiar, pero dedícale más tiempo a los temas que más preguntas caen. El temario, lo que hemos dicho, un total de 850 páginas aproximadamente, que incluye toda la información necesaria, pero aparte pues metemos muchos recursos gráficos, por eso extendemos un poquito más en el número de páginas, cuadros, imágenes y demás. De todo esto quitamos mucha información. También metemos en el resumido hay muy poquito, o sea, el extendido es extendido y mejor en este caso más recursos gráficos, con lo cual hacen esta versión extendida. Y nada, este es un poquito el vídeo, la presentación, la review que queríamos hacer en conjunto del temario con el resumido. En cualquier caso, si seguís teniendo alguna duda que os surja, nos podéis dejar un comentario, escribir a atención al cliente o a nuestro equipo y, como siempre, lo resolvemos cuanto antes, ¿vale? Así que nada, un saludo. Adiós. Adiós.